convertirte en héroe, va a decir una de las claves para transformar eso que te pasa con lo que eliges que te pase, ¿sí? Eso es ser un héroe. Transformar lo que te pasa, que de pronto no lo elegiste, transformarlo en eso que sí eliges que te pase. Y una de las claves de esa transformación es lo que yo le llamo poner el cuerpo. Poner el cuerpo es clave. ¿Qué significa poner el cuerpo? Poner el cuerpo significa que a través de mi corporalidad, a partir de tomar conciencia de esta maravillosa herramienta que la vida, que Dios nos ha dado, podemos manejar todos los demás ámbitos de nuestra vida. A través del manejo de mi cuerpo puedo manejar, por ejemplo, mi emocionalidad. Sí, porque las emociones no son cosas que nos caen como un rayo. Son cosas que de pronto sí suceden y nos afectan de afuera hacia adentro, pero que tenemos todo el poder de modificar eso que nos vino de afuera. Y el cuerpo es una herramienta maravillosa. Y tiene que ver con una pregunta que yo siempre me hago y que le hago a aquellos con los que converso sobre este tema, por ejemplo, con la depresión. Y la pregunta es, ¿cómo haces para estar deprimido? ¿Cómo hago para estar deprimido? Me suelen contestar, la depresión es algo que me pasa. Y yo le digo, no, la depresión es algo que haces. ¿Sí? Y si uno se pone a analizar, la persona que está deprimida hace determinadas cosas. O si quieres, la persona que está furiosa hace determinadas cosas. El que está furioso, ¿qué hace? Grita, se exalta, golpea la mesa, mira de una determinada manera, camina de una determinada manera, su cuerpo está de una determinada manera. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero salir de estar furioso a estar tranquilo, quiero salir de estar deprimido a estar entusiasmado, la herramienta más poderosa que tengo es mi cuerpo. ¿Sí? Si yo levanto la cara, si yo levanto los hombros, si yo hablo con ciertos ritmos, respiro de una determinada manera, camino, me muevo, es imposible estar deprimido. Si yo cambio mi corporalidad, cambio el tono, el ritmo de mi voz, dejo de hacer las cosas que hago cuando estoy furioso, voy a pasar a estar en modo tranquilo. De manera que mi cuerpo es la herramienta más maravillosa que tengo para manejar mi emocionalidad. Y como ya te dije, cuando comienzo a manejar mi emocionalidad, comienzo a manejar mi comportamiento. Y cuando comienzo a manejar mi comportamiento, comienzo a manejar mis resultados. Y los resultados acumulados son los que determinan la calidad de tu vida.